Hola amigas, amigos y también haters y enemigos, evidentemente. Hacía mucho que no colgaba en este canal un vídeo, entre otras cosas porque yo no soy youtuber, pero hoy me veo, si no en la necesidad, por lo menos en la apetencia de querer grabar este vídeo de forma explicativa o justificativa. Las personas que estamos apoyando a Palestina en el conflicto israelí y palestino, aunque este conflicto suena muy suave, en la barbarie de el genocidio que está cometiendo Israel contra el pueblo palestino, estamos recibiendo constantemente ataques por parte de haters en internet, y es a ellos a quien quiero dirigirme, también a los dummies. No soy muy partidario de anglicismos, en primer lugar porque no hablo inglés, igual hasta lo pronuncio mal, pero bueno, uno al final es víctima voluntaria de la colonización cultural anglosajona. Y lo de dummies dicho, desde el más absoluto respeto a aquellas personas no iniciadas en determinado tema, y lo de haters, pues también dicho con cierto respeto, como personas pues atacantes casi sistemáticos a otras gentes que nos expresamos por internet. El tema de Palestina, a mi juicio, y yo creo que a juicio de cualquier persona cabal, se puede analizar desde dos conceptos diferenciados. Se podría decir uno correcto y otro incorrecto, pero esto evidentemente podría dar determinado sesgo de parcialidad, o sea, de imparcialidad. Y no quiero pecar de eso, lo voy a tratar con dos conceptos diferenciados, es decir, por un lado, podría estar interpretar la barbarie o el conflicto con unos parámetros, vamos a decir, sentimentales, casi diría yo supersticiosos o incluso emocionales, también influidos por lo que nos dan los medios de comunicación, y por otro lado el concepto histórico-científico y también podría decir acertado, pero no sería objetivo. Vamos a ver, yo entiendo que haya personas que nos estén diciendo que por qué no mencionamos a determinado grupo terrorista que opera sobre la población del denominado Estado de Israel. Yo particularmente, los demás no lo sé, pero yo particularmente os voy a contestar de forma nítida. Yo no menciono a ese grupo terrorista por una sencilla razón, porque no quiero hacerle publicidad a ese grupo terrorista. Si usted lo quiere mencionar, menciónelo, pero por favor, por otro lado, infórmese también de las causas. Vamos a ver. La barbarie israelí-palestina se puede explicar desde este punto de vista emocional, de fe, como un conflicto entre judíos y musulmanes. Pues yo creo que esta es la forma de la cual interpretan estos haters, ¿no? Que nos atacan diciéndonos que no mencionamos ese grupo terrorista porque en verdad lo estamos apoyando. Vale, es precisamente ese grupo terrorista quienes interpretan este conflicto, y es precisamente el Estado de Israel quienes nos quiere hacer ver que este conflicto es un conflicto entre ambas religiones. Y no es así, no es así desde el punto de vista histórico, político y también científico. Desde un punto de vista supersticioso, sí, la Guerra Santa, la Yihad y la tierra prometida del pueblo hebreo, por otro lado. Pero vamos a ver una cosa. Esto tiene un contexto histórico, y perdonadme si fallo en alguna fecha o fallo en algún dato, porque este vídeo no estaba previsto, pero bueno, hoy me ha surgido la necesidad o la apetencia de hacerlo y lo he hecho. Y aunque no tengo mala memoria, puedo
errar en alguna fecha, incluso en algún dato. Pero yo creo que los conceptos básicos y generales los podemos pillar. El conflicto surge en un contexto internacional de un cambio, digamos, de régimen, de un nuevo orden internacional surgido en el siglo XIX o a finales del siglo XVIII. Y era el cambio social que pugnaba la clase que quería ser imperante, la burguesía, para terminar con el antiguo régimen feudal, ¿no? Los burgueses contra los feudales. Esto todo bajo el paraguas de las revoluciones nacionalistas surgidas en el siglo XIX para crear naciones-estado que estuvieran bajo el imperio de estos estados con una concepción de la economía y de la política liberal, capitalista, etc. ¿No? Como pueda ser la unificación de Italia de Garibaldi en el siglo XIX, que quería luchar contra los múltiples reinos que había en la península itálica, o mejor dicho, unificación, no, reunificación, porque si no me equivoco, Italia ya fue un estado allá por el siglo III con los romanos. Pero bueno, en cualquier caso, la reunificación de Italia se hizo bajo al albur del pensamiento liberal y nacionalista del momento, del contexto histórico internacional. Y se hizo pues, de forma violenta, porque entre otras cosas Italia estaba dividida en varios reinos, además en manos extranjeras, se podría decir, ¿no? Los Habsburgo, los Borbones y demás. Y Garibaldi y los suyos, los camisas rojas, querían unificar Italia pues con un pensamiento nacionalista, burgués y liberal. En Francia, ¿qué ocurría? En Francia, por ejemplo, ya estaba consolidado como nación. Francia sí existía, se podría decir, como nación, pero no como nación estado liberal. Ahí sí que surgió una revolución que quería cambiar el viejo régimen por un nuevo orden liberal, revolucionario, y ese proceso, bueno, no se podría decir del siglo XIX, quizá a finales del siglo XVIII, que culminó el proceso revolucionario con el golpe de Estado en 1799 de Napoleón Bonaparte, que el tío Napoleón la lió parda, pero ya había comenzado el proceso revolucionario previamente culminado con el golpe de Estado del tío Napo. Yo que sé, otros estados, por ejemplo, Reino Unido, nunca mejor dicho, ya estaban unidos, ya era un reino, ya era una nación, incluso era una monarquía, pero ¿qué ocurrió? ¿Qué revolución se consolidó en el siglo XIX en el Reino Unido? Pues la revolución industrial, ¿no? Se industrializó bajo el paraguas, nunca mejor dicho, de la industrialización, de la burguesía, de los mercaderes. Y también hubo, vamos a ver, sí que fue una lucha de clases entre burgueses y señores y gentes de la nobleza. Incluso hubo nobles que se pasaron a la parte burguesa revolucionaria, algunos por interés, porque eran, aparte de nobles, eran mercaderes, otros incluso por ideología, como en Francia, el marqués de Sade, que fue denostado como persona libertina, pero que en verdad la mayoría de los nobles de aquella época eran unos pervertidos, unos libertinos y unos abusadores, que precisamente el marqués de Sade era de los que menos. Y mira, hay un libro titulado Las desdichas de la virtud, que precisamente es una crítica a estas prácticas libertinas salvajes que practicaba la nobleza de entonces, y que se tomó pues como casi una apología adrede, porque el marqués de Sade, marqués y conde de Sade, tenía ideas republicanas, paradójicamente. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Sigamos con el contexto histórico. La ideología de nación-estado
mm, alcanzar el poder para implantar un nuevo orden burgués, capitalista, liberal, en sustitución del antiguo régimen. Había grupos diseminados por todo el mundo de judíos, grandes tenedores de fortuna, y hasta aquí estamos hablando de judíos, no de sionistas, porque era cierto, sí que eran judíos, y a partir de aquí podemos hablar ya de sionistas. ¿Qué es el sionismo? El sionismo es, como venía explicando, la idea nacionalista burguesa que quería generar esta utopía de nación-estado. Pero ¿qué le ocurría a estos sionistas que eran nacionalistas sin nación? No tenían nación. Entonces, pues basándose en la, digamos, religión o cultura hebrea, en sus escrituras sagradas, reclamaban la tierra de Israel, ¿no? Bueno, pues se empezó a colonizar Palestina por colonos sionistas, apoyados y financiados y empujados e influidos por el Reino Unido. Paradójicamente, qué curioso, ¿no? Que aparte los ingleses, los anglosajones, pues tienen mucha experiencia colonial, como ya sabréis, tanto haters como dummies. Bueno, pues esta ideología sionista fue creciendo cada vez más, creciendo ya no solo filosóficamente, culturalmente, religiosamente, sino en la parte práctica. Se fueron expandiendo comercialmente y de forma violenta y de forma expansiva también con el comercio. Ya pasamos el siglo XIX, pasamos al siglo XX, damos un salto enorme, pero como he explicado, dentro de este salto histórico de años, hay por medio pues una fortísima expansión, y llegamos hasta 1948, que es cuando se crea el Estado de Israel. Pues bueno, pues por muchos factores históricos en los que tuvo que ver, evidentemente, la persecución que sufrió, por desgracia, el pueblo judío, no el sionista, el pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial con el nazismo. Y bueno, bajo ese contexto histórico que sería complejo de explicar, se crea el Estado de Israel en suelo palestino. El Estado de Israel desde entonces no ha dejado de friccionar, por llamarlo de alguna manera, o de expandirse a través de todo el territorio palestino, evidentemente generando una resistencia, lo cual es lógico y, a mi parecer, lícito. A tu parecer, pues no lo sé. Me imagino que este vídeo lo verá todo tipo de gente. A mí me parece lícita esa defensa. Bueno, pues damos otro salto. Yo creo que allá por el año 1964, si no me falla la memoria, en torno a los años, a mediados de los 60, principios de los 70, la OLP toma fuerza, la Organización para la Liberación de Palestina. La OLP, en origen, digamos que fue auspiciada por Egipto, aunque luego Egipto se convirtió en adversaria de la OLP, pero bueno, por cuando esta quiso tomar su propia autonomía. La OLP sí que tenía, digamos, cierto tono árabe, ¿no? Cierto tono árabe desde el sentido más estricto cultural, no religioso, no estrictamente musulmán. ¿Qué ocurre? Que la OLP, también en otro contexto histórico, en el contexto histórico de la Guerra Fría, vamos a ser objetivos, se apoyó mucho en la Unión Soviética. La Unión Soviética, de forma indirecta, patrocinaba, digámoslo de alguna manera, la OLP, incluso en sus intentos
de crear un ejército propio. Bueno, pues la OLP, que era básicamente de carácter laico y que en su interno tenía incluso elementos socialistas, dado que evidentemente no solo por esa causa está apoyada por la Unión Soviética, la OLP sí que llegó a acuerdos, como los acuerdos de Oslo, en los años 90, me parece que fueron. Ya os digo que este vídeo lo he grabado de forma espontánea, sin consultar nada. Llegó incluso a reconocer Yasir Arafat, líder de la OLP, no fue el fundador de la OLP, pero sí que fue el líder más destacado, se podría decir. Llegó a reconocer el Estado de Israel y a llegar a acuerdos con Israel y a reconocer la necesidad de fundar dos estados, uno palestino y otro israelí. Imaginaos la concesión, la generosidad y la cesión que hizo la OLP con Israel, que era un estado inventado, un estado invasor, etcétera, sobre su propia tierra, ¿no? sobre Palestina. Bueno, pues va avanzando la historia. Israel es, si no uno de los, yo me atrevo a decir, entre los 5 estados que tiene un ejército más fuerte y me atrevería a decir más peligroso, y un sistema de inteligencia pues de sesgos terroristas. Eh, Ese grupo terrorista que ustedes mencionan, señores haters, y que yo me niego a mencionar y a publicitar, surgió también del nacionalismo palestino, pero con un tinte muy marcado de religiosidad, de islamismo, basado en la yihad. Ese grupo, paradójicamente, fue creado, evidentemente, en Palestina y por palestinos, pero fue financiado por Israel, por Israel. Y esto no lo digo yo, que me puedo inventar una teoría conspiranoica. Esto lo podéis consultar en internet, fue reconocido por el Estado de Israel. ¿Y para qué lo apoyó? Pues precisamente para esto, para darle un marchamo al conflicto, a la barbarie, de conflicto religioso, conflicto de fe, y no un conflicto con una explicación histórica, colonial, y que está basada en el comercio, en el dinero, en los billetes, en los grandes billetes y grandes acciones manchadas de sangre de la población palestina y de la pérdida de su territorio. Lo financió y lo apoyó precisamente para meter a la OLP, en la OLP, al enemigo dentro. Este grupo que los señores haters se empeñan en que condenemos y que mencionemos. Pues este grupo precisamente tiene más de israelí, de israelita, su crecimiento al menos, que de palestino. Y la verdad es que la batalla cultural en ese sentido la han ganado, porque hablas con algunas mayorías y piensan que este grupo es quien copa toda la población, y toda la población está a favor de este grupo terrorista. ¿Qué ocurrió? Que es que al final el Estado de Israel hizo tan fuerte este grupo terrorista que al final se volvió en su contra. Recordaréis que a los Estados Unidos le pasó algo no parecido, sino idéntico, con los talibanes, cuando armó a los talibanes para arrojárselos a la Unión Soviética, y luego pues se los tuvo que comer con patatas, y sufrieron su terrorismo en el 11S, pues de una manera pues muy salvaje y muy condenable, evidentemente, como cualquier tipo de terrorismo. Pero ese es los dos motivos de este vídeo: el diferenciar
la parte emocional que nos han podido inculcar a través de mensajes, pues eso, supersticiosos, emocionales y demás, y separarlo también del concepto histórico y científico. Y evidentemente es condenable el terrorismo, venga de donde venga, pero en este caso que sepáis que ese grupo terrorista que usted menciona no es precisamente el pueblo palestino y sus ansias de paz, de tierra y de libertad, no es precisamente el pueblo palestino quien tiene la culpa del fortalecimiento de ese grupo terrorista, ni quien tiene la culpa, en este caso, de este conflicto, de esta barbarie. Así que nada más y invitaros, por favor, a que participéis en todas las manifestaciones, concentraciones y actos de apoyo a la paz, de apoyo al pueblo palestino, de la creación de una solución por fin que sea duradera de paz para todo el territorio palestino, dado que la comunidad política internacional pues está dejando mucho que desear en ese sentido. Y digo comunidad política internacional porque la comunidad internacional que somos la población, yo creo que sí que estamos respondiendo. Muchas gracias y paz, tierra y libertad.